Buenas tardes, compañeros. La siguiente es la explicación de cómo crear un programa en Hadoop. Me da mucha pereza hacer un PowerPoint, entonces mejor hago un video. Esta es la máquina virtual que descargamos del PDF que dejó Juan Millán ahí en el Piazza. La contraseña es la misma que el nombre de la cuenta. Este Ubuntu que trae esta máquina virtual ya tiene instalado Hadoop. Ese disco duro virtual que descargas, que se puede descargar, solo puede funcionar con la versión más actualizada de VirtualBox, que en este caso es la 4.2.8. Con las otras versiones no me funcionó. Pues yo tenía una antigua y me aparecía un error y lo probé con la última y me funcionó. Entonces primero que todo abrimos Eclipse. Listo. El primer proyecto el que uno hace según el ejemplo que está ahí es el contador de palabras. Entonces básicamente el tutorial nos dice que simplemente copiemos este código en una clase nueva que nosotros creemos de acuerdo a un proyecto de MapReduce. Entonces básicamente los pasos fueron los siguientes: hacemos clic en File, en Nuevo, le damos Nuevo proyecto, le decimos un nuevo proyecto de MapReduce, hacemos Siguiente, le damos el nombre del proyecto, entonces pongámosle contador de palabras, pues una copia, y listo, damos Finish. Aquí ya tenemos nuestro contador de palabras. Después nos dice que aquí en fuente creemos una nueva clase que le llamemos word count. Listo, y la creamos. Después en ese mismo tutorial nos dice que esa lógica que está en el PDF la peguemos ahí en esa clase. Entonces la lógica es básicamente todo esto que está aquí, una lógica sencilla. Pues entonces de todos modos copiamos lo que está aquí en esta clase, que es lo mismo que está en el PDF. Listo. Bueno, entonces voy a proceder a explicar el código que nos provee pues el PDF que adjuntó Juan. Entonces básicamente un programa en Hadoop es un programa que ejecuta dos funciones que son el map y el reduce. Entonces un programa en Hadoop siempre va a tener un método map y un método reduce.
Entonces, lo que hace básicamente es en el método map, nosotros ejecutamos unas tareas con archivos para después pasárselas al reduce con esta línea, que para que el reduce básicamente lo que haga es que procese esa información. Según los ejemplos que están aquí, entonces básicamente con el map lo que hacemos es disgregar un poco, disgregar las tareas, y el reduce las consolida. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo nosotros tenemos unos archivos que están en la siguiente ruta. Nosotros se los configuramos en la configuración del programa de MapReduce. Entonces nos vamos aquí en Run Configurations, y aquí en los Arguments nosotros tenemos la carpeta de entrada, que es donde deben estar los archivos, y la carpeta de salida, que es donde deben mostrarse los resultados de las operaciones. Entonces, bueno, esta ruta no es donde están los archivos los archivos pues necesarios para este programa. Los archivos de este programa pues ya estaban ahí. Es básicamente la ruta es esta. Entonces, copiamos esa ruta y la pegamos aquí. Lo mismo la ruta de salida. La ruta de salida para este ejercicio es esta. La ubicación de las rutas no importa, ¿no? O sea, pueden poner cualquier ruta de entrada y cualquier ruta de salida. Lo importante es que los archivos que se vayan a procesar estén dentro de esta ruta. ¿Listo? Ok, ya una vez configurado esto, le cambié la ruta, creo que al programa que no era. Volvemos aquí, tenemos que seleccionar el programa específico. Entonces, para que corra con este nuevo programa, pues nos vamos otra vez a las configuraciones. Aquí en aplicación le damos clic derecho, New, y listo. Como podemos ver, el nombre del proyecto es el nombre del nuevo proyecto que elegimos, y va a tener sus propios arguments, los propios parámetros de entrada y salida. Yo lo que hice fue copiar los mismos que estaban en el ejemplo, que es esto. Tenemos que guardar sí, y la misma entrada y la misma salida, y listo. Le digo aplicar, y bueno, entonces esta va a ser nuestro directorio de entrada y este va a ser nuestro directorio de salida. Como les expliqué anteriormente, en este directorio de entrada están los tres archivos que vimos hace un momento. Ahora, este programa tiene, como es una aplicación de consola, tiene su propio código, su propio método principal, que es el que inicia toda la operación. Entonces, se crea un nuevo objeto de tipo configuration y creamos un nuevo job. El job le damos las configuraciones y un nombre cualquiera. ¿Listo? Aquí cuando le decimos set jar by class, tenemos que poner la clase que contiene los métodos map, reduce
que vamos a ejecutar .class. Entonces, por ejemplo, mire, se llama word count y acá es word count.class. Set output key by class. En esta llave nosotros configuramos el tipo de objeto que es la llave que nosotros vamos a pasar a Hadoop. Por ejemplo, una llave es una llave para Hadoop es un conjunto de dos valores. Un valor que es la llave que va a identificar cada proceso y un objeto que nosotros vamos a enviar a través de él para que el Reduce lo opere. Entonces, esta va a ser la llave. En el caso de este programa, la llave va a ser la palabra. Por ejemplo, la llave va a ser la palabra y el valor de esa llave va a ser siempre un 1. ¿Por qué va a ser siempre un 1? Como lo podemos observar aquí, el valor de ese par de objetos va a ser de tipo int. Este IntWritable es no más que un int. Y siempre desde el map se le envía la palabra y el 1. Esta palabra es de tipo test, el mismo tipo que configuramos acá. Y este one es de tipo IntWritable. Y one es simplemente el valor 1 numérico. Es un poco confuso, pero es así. Listo, le damos la clase mapeadora, que es el map. Como podemos observar que existe esta clase map dentro de nuestro word count. Le decimos que esa va a ser la clase que contiene el método de map, y también nos pide la clase del reduce. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos nuestro reduce y le ponemos reduce.class. Y este es el tipo de entrada que va a recibir Hadoop y el tipo de salida que va a entregarnos Hadoop. Entonces nosotros vamos a recibir tipo texto y nuestra salida va a ser también de tipo texto. Entonces configuramos las rutas donde van a entrar los archivos. Entonces este arg0 se refiere a la configuración que les mostré anteriormente. Se refiere a esta ruta, y el arg1 se refiere a esta otra ruta. Como podemos ver, la entrada arg0 y la salida arg1. ¿Listo? Ahora, dentro de la clase map, en la clase map, este valor que tenemos aquí tiene que ser el mismo valor que nosotros le configuramos como entrada, digo, el mismo tipo de objeto. Entonces, si aquí le pusimos que la llave va a ser de tipo texto, aquí nosotros le tenemos que poner texto. Y si aquí nosotros le decimos que la llave que contiene el valor va a ser de tipo IntWritable, entonces aquí también tiene que decir de tipo IntWritable. ¿Listo? Ahora, aquí a este map llegan los archivos que están en el texto de los archivos que están en las rutas de entrada. Entonces, cuando se ejecuta este método map, él va a recibir estos tres parámetros que a mi parecer son por defecto, pues no he entrado a investigar bien de qué se trata. Entonces lo que se hace es, este contiene el valor que sería el nombre del archivo. Entonces lo que hace es obtener el nombre del archivo con este tokenizer. Digo, el contenido del archivo va en este valor, el contenido.
El string tokenizer es un objeto que te divide un string por cada espacio, o sea, por cada valor de barra espaciadora que encuentre ahí, él te divide ese texto. Entonces le pasamos el texto y él lo que hace es dividirlo. Entonces aquí él le pregunta que si tiene más palabras, o sea, él básicamente lo que hace es como armar una especie de array de palabras que estén en un texto, palabras que están separadas por espacio. Entonces él por cada palabra lo que hace es enviarle un mensaje al reduce. Entonces le envía la palabra con el valor 1. Ahora vamos a mirar para qué sirve ese valor 1. Una vez explicado esto, pues se entra en el reduce. El reduce lo mismo. El reduce también tiene las 4 variables y cada variable tiene que ser del tipo correspondiente que configuramos acá. Entonces la primer key es de tipo texto, aquí va texto, y la llave contiene el valor es de tipo inwritable. Entonces aquí ponemos inwritable, lo mismo aquí de tipo texto y de inwritable. Lo mismo sucede con el método reduce. Ahora estos parámetros, pues según lo que entendí, contiene la llave del mensaje que envía el map y una lista de valores que el reduce previamente ya ha construido en base de los mensajes que ha recibido. Entonces el único que hace es lo siguiente: él coge la suma, una variable suma, y la pone en 0, y lo único que hace al final es recorrer esta lista que nos entrega el reduce y comienza a hacer la sumatoria. Esta lista que tenemos aquí es una lista que contiene todas las palabras que son iguales. O sea, si en el reduce, cuando recibimos esta lista, el único que hace es traernos todos los valores de las palabras que son iguales. Entonces si está la palabra casa, está 5 veces, él aquí va a traer 5 valores, y aquí en el key va a traer la palabra casa. Entonces lo que hace es recorrerla y sumarla, y después pone otro mensaje que lo convierte de nuevo en un inwritable, porque nosotros definimos el inwritable como valor de llave. ¿Listo? Y básicamente es eso. Si ejecutamos este ejemplo, lo ejecutamos, run configurations, el word count, seleccionamos aquí el proyecto y le damos run. Antes tenemos que borrar, siempre molesta por esto, tenemos que borrar la carpeta de salida, porque él cuando trata de ejecutar la tarea, él saca error porque esa carpeta ya existe. Entonces le damos run. Ahí está ejecutando las tareas. Listo. Ahí ya terminó de ejecutar las tareas. Ahora vamos a revisar la carpeta de output, que como pueden ver ya fue creada, y nos da la cantidad de que le pedimos en la operación. Entonces nos dice que esta palabra está una vez, esta está una vez. ¿Sí ven? Todas estas palabras salieron de los 3 archivos que vimos hace un momento.
poquitico de dificultad con los sistemas operativos Linux. Como podemos observar, esto es básicamente lo que hace este programa. Y listo. Bueno, esa es la pequeña explicación de cómo funciona este ejemplo en Hadoop que nos compartió Juan Millán a través del Piazza. Compañeros, espero que esto les ayude en algo a realizar sus tareas. Muchísimas gracias por la atención.